¿Estamos? Hola Ramiro, un gusto, Digo, Aristides, ¿cómo estamos? un placer, gracias, buenas noches. Buenas noches. Después de aquí de pasar algunos problemitas técnicos, estamos empezando un poquito después de lo planeado, pero ya estamos por aquí en vivo. Pues bueno, me presento, mi nombre es Ramiro Lubiano, soy el líder del Consejo Directivo de 3PP, el día de hoy voy a ser su anfitrión. 3PP somos una firma consultora en donde nos dedicamos a proveer soluciones integrales de seguridad en la cadena de suministro, así como lo de implementaciones de sistemas de gestión. Y el día de hoy tenemos como invitado a nuestra primera charla de 3PP a nuestro buen amigo que se conecta desde Colombia, Aristides Contreras, que es el presidente ejecutivo de Colatka. Aristides, si nos platicas un poquito también qué es Colatka. Bueno amigos, para mí es un placer estar acompañándolos el día de hoy, qué gusto, de verdad, saludarlos desde Colatka. Colatka es la comunidad latinoamericana de consultores y asesores en gestión de riesgos y seguridad, una organización latinoamericana en 12 países ya radicados y normalmente, como decimos también en Colatka, y países amigos. A eso quiero hacer énfasis porque ya no somos solo una comunidad latinoamericana, ya tenemos países como España, de América, por supuesto, también está Estados Unidos. Tenemos una gran alianza de trabajo con el Reino Unido, con diferentes universidades y en general tenemos amigos en toda Europa y varios países también que, como lo digo, son amigos y trabajan en el concepto de seguridad para construir un modelo de seguridad en todo este trabajo que venimos haciendo hace 5 años. Antes que nada, Ramiro, felicitar esta importante iniciativa de Charlemos con 3PP. Me parece muy buena, de verdad que es un espacio en el cual felicito desde ya a todos los amigos del gremio que van a poder pasar por este espacio y interesante, ¿no? Gracias por invitarme, por ser acá el anfitrión desde su comunidad Colatka para que hablemos el día de hoy. Gracias. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, amigo. Y pues bueno, la primera charla que vamos a tener el día de hoy es hablar de gestión de riesgos, pero para entender un poquito la cuestión de la gestión de riesgos, empecemos por lo primero, ¿no? Los riesgos. ¿Qué es un riesgo? De hecho, por ahí la norma ISO 31000, a quienes estamos relacionados con esto, nos dice que un riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de la organización. Sí, algo así como bien rimbombante, pero para todos aquellos que no están relacionados con la gestión de riesgos, ¿qué podríamos entender como un riesgo, Aristides? Pues Ramiro, antes de que empecemos a hablar de riesgos, porque entiendo también que nos van a acompañar personas que tanto como trabajan en el gremio, algunos son directivos, otros desde departamentos, organizaciones o especialidades de la gestión de riesgos también, quiero también mandar un mensaje a los que no tienen nada que ver con procesos de gestión de riesgos o que no entienden que también ellos como seres humanos también gestionan riesgos. Todos los seres humanos estamos expuestos a riesgos y amenazas. Esta incertidumbre que estamos viviendo todos bajo la situación del COVID nos llama la atención y ha dado la importancia precisa a que hablemos de esta temática. Pero antes de construir esa gran o esa importante palabra de riesgo, yo voy a sumar también otros conceptos adicionales, Ramiro. Creo que acá también tenemos que hablar de qué es un evento perturbador, quiénes son las partes interesadas en el proceso de gestión de riesgos o quiénes son los propietarios del riesgo también. Y eso va llamando la atención a que mire que no vamos a hablar solo de la palabra riesgo, cómo se constituye y qué hace parte de ella, ¿no? Riesgos, hay que aclarar que todos estamos sujetos a ellos, pero que también hay como riesgos positivos, hay riesgos negativos o ambos que pueden tener circunstancias o caminos perturbadores al desarrollo normal de las actividades. Entonces, hagamos un concepto muy, muy sencillo de la palabra riesgos. Riesgo es cualquier situación que le cambia las circunstancias normales del desarrollo y que genera en usted una incertidumbre para que realmente se puedan hacer las actividades normales que se venían realizando operacionalmente o en la vida diaria.
Sí, y hablando de la incertidumbre también podríamos decir que la incertidumbre es el no saber qué va a pasar, ¿no? De hecho, ahorita precisamente creo que a nivel global estamos en una cuestión de incertidumbre y creo que eso es lo que nos tiene más estresados a todos porque en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy claro de lo que podríamos poner aquí, de la incertidumbre con respecto al tema que nos aqueja, ahora sí que a todo este riesgo sí nos está pegando a todos, y es el tema del COVID-19, ¿no? Claro, Y total. yendo un poquito más allá, cuando hablamos de gestión de riesgos, como bien lo has dicho, tú dices, vivimos en un entorno rodeado de riesgos y constantemente estamos gestionando riesgos, ¿no? De hecho, por ejemplo, incluso cuando vamos a cruzar la calle, el voltear a ver hacia los lados es como una forma de gestionar los riesgos, ¿no? Pero si Claro. lo llevamos esto, digo, no, tanto a la vida diaria como a la organización, en realidad, ¿qué podríamos entender como gestionar los riesgos? Mira que ahí ya has mencionado un punto crítico al cual se le debe emitir un control, cruzar la vía. Ese es un punto crítico en el cual, llámensele, como lo dice también la norma y como se ha venido investigando en los diferentes comités de gestión de riesgos a nivel mundial, ese punto crítico de control, que es un punto o un paso de un proceso en el cual se deben aplicar controles para evitar que le pase algo a alguien pasando la calle, llama la atención a que hace parte fundamental del proceso de gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgos? Son las diferentes actividades coordinadas, y debo hacer énfasis allí porque la gestión de riesgo no puede ser independiente. Los gestores de riesgo, las organizaciones o los líderes de los procesos de gestión de riesgos no pueden ir como un barco solo a la deriva, creyendo que su proceso va a hacer que la organización realmente, que su proceso evite la materialización de los riesgos. No, el proceso de gestión de riesgos es una actividad que es coordinada entre toda la organización para dirigir y controlar a la organización con respecto al riesgo al cual, pues por supuesto se va a poder enfrentar en el desarrollo de las actividades que a diario puede realizar. Pero no solamente hablemos en el contexto, vuelvo y repito, de una organización. Imagínense las familias, las personas que en estos momentos están sujetas a riesgos múltiples, no solo por el COVID-19 que en estos momentos nos aqueja, sino por diferentes riesgos a los que también la ciudadanía puede estar objeto de ellos por estar en cuarentena. Hemos venido hablando también en otros espacios, como por ejemplo los que son los riesgos asociados a la seguridad digital de las plataformas, por ejemplo esta que estamos utilizando en estos momentos para que las personas puedan estar seguras en el momento de conectarse. Entonces eso también es un riesgo, ¿no? Correcto. Y fíjate que también cuando nos ha tocado trabajar con organizaciones y empezamos a trabajar en todo esto de la gestión de riesgos y hacemos matrices de riesgos y toda esta cuestión, hay varios, digámoslo así, temas o conceptos que le cuesta un poquito de trabajo diferenciar a las personas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la fuente del riesgo, Sí. lo que es el riesgo en específico. ¿Qué podríamos hacer para que la gente pudiera entender un poquito cada una o diferenciar cada uno de esos conceptos, ¿no? Mira que has nombrado la fuente de riesgo y yo sin demeritar lo que haga cualquier clase de profesional en su proceso, porque todo el proceso de la gestión de riesgo es muy importante, ha llegado, podría decirlo yo, que al alfiler más importante del proceso de gestión de riesgos. Más porque al final de esta conversación vamos a hablar de que también el eliminar la fuente del riesgo es una forma de hacer un tratamiento de ese riesgo, ¿no? Que al final lo hablaremos. Pero si usted identifica esas fuentes de riesgo que pueden ser tangibles e intangibles, le permitirá identificar ese riesgo de una manera más clara y encontrar o reconocer o describir ese riesgo de una manera sencilla para que pueda ayudar o en el proceso realmente para impedir que la organización caiga o sujeta precisamente a estas amenazas. Entonces, ¿qué es una fuente o cómo podríamos nosotros materializar la identificación de las fuentes? Esas fuentes de riesgo van de la mano detalladas o son parte fundamental de la incertidumbre.
nacen a través de ese proceso en el cual justo cuando usted está haciendo, reconoce algunos elementos que por sí solos o en combinación con otros tienen un potencial de generar un riesgo para su organización. Esa es una fuente. Sí, de hecho, fíjate que recientemente hemos estado trabajando con organizaciones y como decíamos, ¿no? Ahorita tenemos el COVID-19 como una fuente de riesgo, pero tiene otros riesgos asociados o se están generando otras fuentes de riesgos a riesgos que están también derivándose de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, el COVID puede ser una fuente de riesgo de contagio y aquí es donde ya se empieza a confundir la gente porque entonces me dice, no, es que del COVID, entonces por eso estoy, la economía va a ser, entonces no, ya no fue el COVID el riesgo de que ahora tu economía va a estar diferente, ¿no? Sino que es riesgos asociados. Es decir, el COVID tiene un riesgo de contagio, pero ahorita el que hayan cerrado las organizaciones y que se pueda poner ahí en riesgo la continuidad de operaciones de la compañía, bueno, viene siendo un riesgo asociado escalonado a todas estas cuestiones, que en realidad finalmente hacia allá tenemos que ir en la gestión de riesgos cuando hablamos de un negocio, ¿no? Que nos permita que a través de la identificación de nuestros riesgos, ¿sí? Podamos generar, como tú bien lo has dicho, acciones que nos permitan prevenir que nos ocurra. Y más allá de eso, si nos llegan a ocurrir, ¿sí? Tener nuestros planes de contingencia o de emergencia para que las consecuencias no nos peguen tanto, ¿no? Que de hecho ese es algo de lo que creo que ahorita con lo que está sucediendo actualmente, muchas organizaciones no lo tenían contemplado. Y si nos vamos a las empresas, pues a lo mejor sí tenían contemplado un cierre de aduanas, sí, o el clima, o ese tipo de cuestiones. Pero un problema al que nos estamos enfrentando el día de hoy, creo que, digo, y no sé en tu experiencia, pero creo que ninguna empresa estaba preparada para el problema que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Aunque algunas organizaciones han venido hablando de que sus proyectos o sus procesos de continuidad del negocio o sus planes que tenían les han permitido salir adelante, ¿no? Porque muchas organizaciones, puedo decirlo yo, en forma también, digamos, textual de lo que vivimos nosotros en Colatka, teníamos un evento programado en forma presencial en el mes de mayo en Cartagena, con más de 300 personas, la cumbre Colatka, cumbre de riesgos y nuevas amenazas, preciso el tema que estamos hablando el día de hoy. Desde el primer momento cuando hablamos con el hotel, con todo el equipo logístico, administrativo, las condiciones, sin llegar a entender que íbamos a estar en el tema de una pandemia, porque no puedo decir yo que lo habíamos incluido en el panorama de riesgos, sí, los hoteles ya están acostumbrados y este sector ha venido muy acostumbrado a que se realizan contratos. Entonces, dentro de esos contratos habían unas causales de fuerza mayor o caso fortuito que se podían presentar y eso fue una oportunidad que nos cobijó a nosotros como organización para evitar que se materializara, pues por supuesto, una multa, una pérdida económica y que en estos momentos seamos el mejor aliado precisamente de la organización hotelera, el Hotel Almirante, para haber hecho una renegociación y que en estos momentos nuestro evento vaya en un segundo escenario en el mes de septiembre. Pero mira que ahí surgieron una cantidad de cosas gracias al equipo de trabajo. O sea que la gestión de riesgos desde el primer momento requiere incluir a todo el equipo. Son más de 65 personas que hacen parte del comité ejecutivo de la cumbre y que las 65 personas estuvimos conectados, inclusive en un grupo de WhatsApp que tenemos, donde nos decíamos el alcance de lo que estaba pasando en los 15 países vinculados a este gran evento y cada uno nos decía qué estaba pasando en sus países y de una manera rápida, elocuente y estratégica iban informando al comité, miren, la situación del COVID está aumentando en mi país, esta situación está ocurriendo, ya es el momento de que hablemos con la organización, con el hotel, con todo esto para que no sea, pues por supuesto, extraño tomar decisiones sin estar informados, que eso también es muy importante que quede claro acá. La gestión de riesgo le permite a usted tomar decisiones informadas. La gestión de riesgo no le va a usted hacer magia. Por supuesto, le va a sacar a relucir esas fuentes de riesgos y los riesgos y las amenazas a las cuales usted está expuesto con la actividad y con lo que está haciendo a diario. Pero usted debe tomar decisiones informadas cuando va a llegar al proceso ya de tratamiento del riesgo. Entonces, sí, de verdad, muy difícil la situación que está viviendo el mundo, pero digamos que de valor es que
en riesgos todas las organizaciones deben trabajar, todos los actores deben trabajar. Aquí voy a adelantarme a algo que vamos a hablar más adelante, que es el propietario del riesgo y lo fundamental que es decir que el propietario del riesgo en una organización son todos los seres humanos que hacen parte de la cadena de valor y de la cadena de suministro, porque la materialización de lo que estamos viviendo en estos momentos por el COVID, justo nos trajo consigo que toda la cadena de valor de la organización en estos momentos está en jaque, todos. Entonces, mire que una persona que no hubiera estado pendiente de ello, pues también hubiera perdido su trabajo o la cancelación de eventos lo hubiera afectado o el objetivo, bueno, sus planes de trabajo, ¿no? Sus metas de este año. Sí, es que creo que has hablado de algo bien importante cuando se hace gestión de riesgos, ¿no? El trabajo en equipo es súper importantísimo en todas estas cuestiones. Que al final del día necesitamos involucrar a todos los que participan directa o indirectamente en los riesgos que identificamos, para que también estas mismas personas sean las que den todas las ideas o toda la lluvia de ideas, precisamente para crear por un lado, los planes preventivos que nos van a permitir, si es que no se ha materializado el riesgo, prevenir que se nos materialice, valga la redundancia, ¿sí? O si el riesgo se nos llega a materializar, tener los planes de contingencia o emergencia que nos permitan que las consecuencias no sean tan catastróficas, ¿no? Claro. Yo creo que aquí ya vamos entendiendo cómo va el orden, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar es la fuente. Entonces también desde ahí de la fuente tendríamos que identificar el riesgo. Y ya que hablas tú de cadenas de suministros, el mismo riesgo se nos puede dar en diferentes etapas de la cadena de suministro, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Y también, pues entonces de ahí tendríamos que identificar cuáles son las acciones preventivas y las posibles acciones correctivas en caso de que se materialice el riesgo, ¿no? Y aquí tú ya has hablado del propietario. ¿Qué es el propietario del riesgo? Mira que en esto, y creo que de pronto para los que no han trabajado en el proceso general de la gestión de riesgos, cabe hacer, antes de que hablemos del propietario, nuevamente esbocemos este proceso, ¿no? Este proceso de gestión de riesgos y recordemos algo muy importante también para todos. Yo me voy a devolver a algo que es, antes de que hablemos del propietario, de los principios de la gestión de riesgos. ¿Y por qué los principios? Porque empecemos hablando de la base de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es tan importante en una organización para el cumplimiento de los objetivos, pero tiene que basarse, y voy a nombrar 11 de los principios, algunos los voy a esbozar para que los tengamos en cuenta. La gestión de riesgo, tal como se habla a nivel internacional, crea, pero también protege el valor de la organización. Eso es un principio sine qua non en el cual la gestión de riesgos, si no está conectada con ello, si creemos que la gestión de riesgos busca determinar delincuentes, ladrones, errores en la cadena de suministro, pero no creemos que la gestión de riesgos, o sea, no tenemos la confianza de que le va a aumentar hasta inclusive el valor de la acción de una organización en la bolsa de valores, estamos desubicados. La gestión de riesgos debe hacer parte integral de todos los procesos de la organización. La gestión de riesgos debe ser parte y debe estar incluida en la toma de decisiones. En estos momentos, bajo el COVID, algo muy interesante que está pasando es que todas las decisiones de las organizaciones pasan por los comités de gestión de riesgos en estos momentos. Todo se trabaja de una manera muy armónica. Los profesionales de seguridad hacen parte de las mesas de decisiones en lo que va a pasar. Las organizaciones que vendían X producto, como están tomando decisiones de que su producto base o principal, que era con el que se mantenían, no se está vendiendo o no lo pueden comercializar como tradicionalmente lo hacían, entonces la decisión es comercializar otros productos. Entonces, ¿qué pasó? Están haciendo procesos de gestión de riesgo claros de toda la cadena de suministro de abastecimiento, desde el punto de origen de la carga. Están hablando de los términos de negociación con tasas arancelarias y una cantidad de cosas, y están haciendo procesos de gestión de riesgos para que, uno, el dinero sí se pague en un cliente que es un cliente legal, que no le van a robar el dinero de un tercero. Mira dónde hace parte fundamental la gestión de riesgos. Allí se aborda explícitamente, tal como lo dice también un principio, incertidumbre. No es que seamos nosotros traumáticos o que queramos asustar las directivas de la organización, pero sí hay que hablar textualmente de la incertidumbre que puede ocurrir en la materialización de esa incertidumbre y que realmente ese riesgo lleve a que el objetivo al cual queremos llegar no se cumpla. Eso busca consigo que también tengamos la mejor información disponible. No se pueden hacer procesos de gestión de riesgos y allí
y así debo llegar justo a lo que estás hablando. Pero aquí surge una confusión entre quién es una parte interesada y quién es el propietario del riesgo. La parte interesada es cualquier persona u organización que pueda afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Eso es cualquier persona. Pero ya el propietario del riesgo, como normalmente lo digo yo y me gusta que también las personas se conecten con este concepto, el propietario del riesgo somos todos. Somos todos porque si usted no genera participación y concientización en todas las áreas de la organización en materia de gestión de riesgos, pues no es fundamental el proceso que están haciendo. Se desubican en el contexto realmente del proceso de la evaluación de los riesgos. Y vuelvo y repito, los propietarios de los riesgos en una organización somos todos en particular. Correcto, y como bien lo mencionas, tú hablas por aquí ya de metodologías, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las normas o en qué nos podríamos basar para hacer una gestión de riesgos? De hecho, ahorita, como tú bien lo comentas, se está haciendo gestión de riesgos, sí o sí, porque se tiene que hacer, porque si no se mueren las empresas, ¿no? A lo mejor no lo están haciendo con una metodología, digámoslo así, lo están haciendo empíricamente o lo están haciendo porque se tiene que hacer debido a la situación actual, porque prácticamente estamos montados en la situación, ¿no? Claro. Pero si quisiéramos ir más allá y si efectivamente quisiéramos ir hacia trabajar en una gestión de riesgos, ¿en qué normas o en qué nos podríamos apoyar para esto? Bueno, bajo la situación que está ocurriendo en estos momentos por el COVID, es importante basarse en el documento reconocido o más reconocido a nivel mundial, que es la norma ISO 31000 en su versión 2018, con actualización 2018. Es el documento base de la gestión de riesgos. Si yo voy a hablar de la pirámide de normas internacionales reconocidas a nivel mundial, la norma ISO 31000 es la más reconocida en el contexto internacional, en los países de todo el mundo, sin importar el idioma. ¿Y por qué? Porque hay unos conceptos que han sido hablados, tratados, inclusive con traducción oficial en cada uno de los países, y que permiten que las organizaciones entiendan la gestión de riesgos como debe ser. Hablemos de un sistema de gestión que es el ISO 9001. El ISO 9001, que es la norma internacional que está reconocida a nivel mundial o que se reconoce en más organizaciones porque es el sistema de gestión de calidad, tiene algo muy importante. Tuvo también una actualización y dentro de esta actualización se hizo algo de valor en esa norma. Eso tiene que ver con el anexo SL 2012, que precisamente constituye un pilar de normalización en estándares de sistemas de gestión. Eso quiere decir que se hizo una integración de la gestión de riesgos en todas las normas. Anteriormente, cada norma internacional, 18.000, 45.000, 28.000, 22, bueno, todo lo que tiene que ver con normas internacionales de calidad o de procesos de gestión a nivel mundial certificados por la ISO, hablaban solamente del proceso de gestión de riesgos de un sistema en particular. Algo muy importante que pasó y que es importante para los que siguen este Facebook Live, que trabajan como gestores de riesgos, que trabajan en procesos de gestión de riesgos, es que se incluyó el punto 6.1 en todos los sistemas de gestión. Eso es un proceso gradual, por supuesto, que está ocurriendo, pero que en el proceso de alto nivel de las normas, el proceso que rige cualquier sistema integral de gestión en tema de riesgos es la norma ISO 31000. Por eso la vamos a encontrar como ejemplo. Por ejemplo, cito lo que tiene que ver con la norma ISO 39001, que habla del sistema de gestión de seguridad vial. Punto número 6, planificación. 6.1, generalidades. 6.2, acciones para tratar riesgos y oportunidades. Si vamos a la norma ISO 27001, que habla de las tecnologías de la información, técnicas de seguridad, sistema de gestión de la información, vamos a encontrar también en el punto 6.1, acciones para tratar riesgos y oportunidades. Si vamos a la norma ISO 9001, igual manera en el 6.1. Y si vamos, por ejemplo, en una norma que trabajamos y que ha sido publicada también en Colombia, la ISO, norma técnica colombiana 22301, todo lo que tiene que ver con sistema de continuidad de negocios, vamos a encontrar allí
acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, cómo determinar los riesgos y las oportunidades a punto 6, 6.1 y 6.1.1 y cómo se abordan estos riesgos en el punto siguiente. Eso quiere decir que en estos momentos cualquier norma internacional que hablemos, que vayamos a citar, es muy importante entender que ya la gestión de riesgos es transversal a cualquier organización y que debemos basarnos en la norma base fundamental para esta gestión de riesgos, que es ¿cuál? La ISO 31000 en su versión 2018, que tiene traducción oficial al español y que rige para todo el mundo en estos momentos. Oye, ya que hablas precisamente de normas, también tenemos otros programas de seguridad. Aquí en México tenemos CityPath y OEA, y Colombia también ya está por ahí tomando fuerza lo que es el operador económico autorizado. Sí. Y también estos dos programas piden que se haga análisis de riesgos. O sea, aquí lo que nos llegan a preguntar, oye, tengo que hacer, si yo estoy trabajando con ISO, tengo que hacer mi análisis de riesgos para ISO y tengo que hacer mi análisis de riesgos diferente para CityPath y para OEA. Entonces, ¿cuál es el consejo que le podemos dar aquí a las personas que nos están viendo respecto a esto? No, bajo mi consejo particular es que utilicen la matriz básica de implementación de un proceso de gestión de riesgos bajo la norma ISO 31000, que utilicen que hagan el proceso normal que menciona la norma. Si ustedes lo hacen de esta manera, van a encontrar elementos en común de cualquier norma internacional, llámese para cualquier sistema y cualquier proceso de implementación de gestión de riesgos. Si ustedes miran el marco de gestión de riesgos y miran esta figura que está en la norma ISO 31000 a segunda, tercera página, van a encontrar que este proceso de gestión de riesgos tiene en común a todas las normas. Primero, que es un proceso iterativo, que gira en torno, que está en desarrollo constante y en mejora continua, que obliga a las organizaciones a que determinen tanto el alcance, que te lo vas a encontrar en OEA, lo vas a encontrar en CityPath, te invitan inmediatamente a que hables del contexto, que es un punto fundamental de la norma. Tú no puedes empezar un proceso de gestión de riesgos sin evidenciar el contexto de la organización, sin hablar de cómo se desarrollan las actividades, valorando luego de haber hecho un marco de referencia de esta misma, y vas a encontrar puntos en común en la implementación de un OEA, operador económico autorizado. Vas a encontrar puntos importantes acorde a lo que es CityPath y diferentes sistemas a nivel mundial, porque ISO 31000 es referencia internacional en materia de gestión de riesgos. Es importante decir que yo me baso sobre ese sistema y he encontrado cosas en común. Puede que encuentren algunos términos en particular que se citan o se tratan en diferentes normas o en diferentes sistemas de gestión, pero referente, por ejemplo, hablando de lo que tiene que ver con apetito del riesgo, tolerancia y capacidad, van a darse cuenta que aunque los términos se mencionan o se homologan en diferentes sistemas, también los van a poder encontrar ustedes en una matriz básica que se utiliza para hacer la evaluación de riesgos, estableciendo el contexto, yendo a unos criterios de calificación que usted tiene que hacer con el proceso de gestión de riesgos, llegando a que la organización haga una matriz de esos riesgos, los evalúe, los parametrice, reconozca en ese apetito del riesgo cuál es el responsable del análisis de esos riesgos o ese nivel de riesgo que la organización con el que la organización cuenta, y de allí que va a salir de ello, todo ese proceso, un riesgo residual. Y si lo miramos en todos los sistemas, el proceso es el mismo, Ramiro. O sea, yo soy un defensor porque estoy certificado en la norma, porque la entendí de esta manera, pero hay que basarse también en que cada sistema tiene algunos parámetros en específico, pero que yo puedo decir que les podrá ayudar una matriz de ISO 31000. Así es, entonces más que estar peleados, o más que hacer dos matrices, vendrían a complementarse, ¿no? Vendrían a fortalecer, porque a lo mejor en un sistema de gestión de la calidad el alcance está en específico para su proceso productivo. CityPath y uno vea se va a lo que es la cadena de suministro, entonces lo viene a complementar y le da un alcance todavía mucho mayor, ¿no? Sí, claro. Ahora, tú estás hablando aquí del apetito del riesgo. A quienes no están relacionados con todo esto de la gestión de riesgos, el apetito del riesgo me suena como que tengo hambre de riesgo, ¿no? o explíquenos un poquito qué es el apetito del riesgo, por favor.
Bueno, mira, hay una curva de nivel que va ascendiendo, en la cual es importante entender tres conceptos. Uno es el apetito del riesgo, otro es la tolerancia al riesgo y otro la capacidad de riesgo. En ese alcance es importante mencionar que el apetito del riesgo es el nivel de riesgo que la empresa quiere aceptar. No es el que busca ni que tiene ganas de, por supuesto, que se materialice dentro de la organización, sino más bien que es ese nivel de riesgo que la empresa ya realmente ha entendido que lo quiere aceptar. O sea, entiende que por el desarrollo de cada una de sus actividades, sujeto a el desarrollo de las operaciones de extracción de hidrocarburos en el departamento X, en la zona X de tal país, hay algunos riesgos que puede estar sujeta a la operación, pero la organización asume, acepta ese tipo de riesgo porque también dentro de su presupuesto económico, su equipo de personal tiene personal capacitado, competente para poder aceptar ese riesgo. Ese es el apetito. Pero luego de ello, hay un margen que rompe los esquemas que tiene que ver cuando luego de la aceptación viene un proceso de qué puedo tolerar. No lo que yo acepto, sino hasta dónde puedo tolerar una desviación que ocurre o que puede ocurrir frente al riesgo. Luego de ese apetito vendrá la tolerancia. Es una desviación respecto al nivel de apetito de riesgo y que yo debo determinar hasta dónde mi organización puede tolerar el riesgo, no lo que acepto, sino donde yo tolero que pueda llegar. Si lo imaginamos hasta este alcance en el ejemplo práctico, por ejemplo, de un vehículo que va conduciéndose en la vía, normalmente vemos en esa línea del combustible que el carro tiene una cantidad de combustible, tanta vía, entonces yo ya sé que mi vehículo puede manejar tanto kilometraje, pero luego entra en la reserva del combustible y yo le llamaría la tolerancia del riesgo. Ya entré en un proceso en el cual se desvió de lo que normalmente mi vehículo tenía de combustible y yo hasta dónde voy a poderlo tolerar. Pero luego vendrá un concepto que se llama capacidad y esa capacidad no se puede superar. Esa capacidad es el tope del último galón, la última gota de combustible en el vehículo. Esa capacidad del riesgo, que es el nivel ya máximo de riesgo que una organización puede soportar. Hasta dónde la consecución de los objetivos de la organización realmente podrán ser efectivos o no. Es oportuno llegar allá porque para perseguir los objetivos de una organización, yo no puedo superar o yo tengo que entender cuál es mi capacidad máxima, cuánto es el personal que yo tengo, cuál es el equipo de trabajo, cuáles son mis recursos y hasta dónde puedo llegar yo para implementar ese apetito del riesgo, que es muy importante que la organización reconozca y también que los empleados y todos los que trabajan en la organización reconozcan también cuál es la capacidad, el margen o la desviación que hay entre uno y el otro. Y, oye, ¿y de quién debería ser en una organización la responsabilidad de definir cuál es el apetito del riesgo? Wow, esa es una pregunta que las personas a veces la dejan solamente en responsabilidades del gestor de riesgos, de la persona que trabaja haciendo riesgos. Y aquí es muy importante mencionar que dentro del marco de la gestión de riesgos, el apetito del riesgo se cita por todas las personas en un comité en el cual todas las personas hacen parte de ese comité como miembros para tomar decisiones del apetito del riesgo, porque yo puede que no conozca cuál es el nivel de alcance o hasta dónde realmente en temas financieros, por ejemplo, la organización puede subsistir o puede seguir hacia adelante. Yo tengo funciones de gestión de riesgos, pero no hago parte y entonces debe crearse un comité para la gestión de riesgos, para hablar realmente cuál es el alcance, cuál es la desviación permitida. Ejemplo, lo pongo como ejemplo en el tema de cadena de suministro y de exportación de productos. Hay unos productos que pueden hacer que la operación se detenga en algún momento. Miremos el ejemplo de cuando el estado de Florida, que era el hub de transporte de procesos de importación y exportación principal para toda la carga de Sudamérica que venía de Europa, y que no se contempló que en la temporada de huracanes que normalmente ocurre en la Florida por un tiempo, las personas que trabajan en logística e importaciones
no tuvieron un proceso de gestión de riesgos para determinar que posiblemente esa temporada se iba a aumentar de un mes a 2 meses y toda la carga se detuvo más de mes y medio, 2 meses en procesos de bodegas en la Florida. Imagínense que eso no lo sabía el CEO de la organización, no lo sabía las mesas de trabajo de la misma, y lo que conllevó fue que no hubiera una información completa para tomar decisiones. Por supuesto, quien toma la decisión final de si se acepta o no se acepta el riesgo, si se tolera o no se tolera, es el CEO de la organización, pero debe estar informado a través de un comité para la gestión del riesgo en el cual hay una comunicación completa entre las partes interesadas que hacen la gestión de riesgos organizacional. Debe ser un proceso con una periodicidad, debe haber un canal de comunicación, debe haber un trabajo en conjunto entre todas estas personas para que se tome la decisión oportuna realmente si se acepta o no se acepta este tipo de riesgo, ¿no? Excelente, sí, y como bien lo comentas, vuelves a hacer ahí énfasis otra vez en la cuestión del trabajo en equipo, ¿no? Oye, por ahí también mencionaste otro concepto, el contexto de la organización, ¿no? ¿Qué es el contexto de la organización o cómo podemos poner en contexto de la organización? Basémonos primero que todo en algo muy importante y sí debo citar a partir de estos momentos los conceptos como están claramente definidos en la norma ISO 31000, porque el contexto, como lo llaman las personas que de pronto no son tan eh, afines con la norma ISO 31000, el contexto para mí es el proceso más importante de la organización en el momento en que estamos haciendo el marco de referencia de la misma. El contexto es conocer mi organización tanto internamente como de forma externa. Si yo no hago una evaluación de la organización, si yo no conozco lo que está ocurriendo, si yo no conozco los detalles administrativos, logísticos, jurídicos, operacionales, hasta inclusive de personal que tenga mi organización, yo desconozco cuál es el objetivo realmente y yo voy a perder, al hacer este proceso de establecer el contexto, cuál es el alcance del proceso para la gestión de riesgos. Allí es importante que nosotros evaluemos, primero que todo, amenazas y riesgos para la organización, tanto de forma interna, tanto de forma externa. Si nosotros miramos qué es evaluar el contexto de la organización, vamos a irnos a reconocer también unos requisitos de cumplimiento tanto legales, reglamentarios, que sean aplicables a la organización, y ahí yo empiezo realmente a conocer la organización. Yo empiezo a entender cuál es el objeto de la misma, por qué hay que cumplirlo. Imagínense el hecho de que no cumplamos temas regulatorios frente a la imposición de un impuesto que debe pagar la organización y que no se evalúa eso y pueda llevar a que más adelante la empresa sea objeto de una imposición de una sanción que pueda llevar a que inclusive se cierre o a que se detengan las operaciones. Entonces, todo el departamento comercial trabajando en pos de lograr los objetivos, y la gerencia le informa de un momento a otro: qué pena, yo sé que ustedes trabajan muy bien, departamento comercial, pero en estos momentos no podemos seguir la operación porque estamos fuera del mercado por 3 o 4 o 5 meses. Yo siempre recomiendo que en este momento, para hacer el proceso del contexto, hagamos algo que en todos los sectores se hace, que es una matriz DOFA, una matriz de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, en el cual vamos a reconocer cuál es el alcance de la gestión de riesgos bajo un análisis estratégico, y ese contexto nos permitirá reconocer qué amenazas o cuáles son las fuentes del riesgo. Ya empezamos a adentrarnos un poco en este tema, en temas de normatividad, negligencia de los colaboradores, la tecnología, en temas hasta inclusive del medio ambiente. Yo hago mucho también, cito mucho lo que tiene que ver con el informe de riesgos mundiales del Foro Económico Mundial. Si las personas que están acá siguiéndonos trabajan en temas de gestión de riesgos, deben basarse en este informe. Es un informe sencillo de leer, muy práctico, 15º informe ya publicado por el Foro Económico Mundial, y que nos permite
tener el contexto claro de cualquier organización en estos momentos de crisis y antes de que estuviéramos también en el tema del COVID, ¿no? El Foro Económico Mundial había citado diferentes situaciones desde ciberataques, cibercriminalidad, cuestiones de seguridad digital, pero también citó guerras que pueden ocurrir por temas económicos o hasta inclusive por la falta de el agua, por los incendios, por situaciones de dificultades que ocurren en temas comerciales o locales y no es extraño que estemos viviendo esta situación porque también el Foro Económico Mundial en temas de contexto había citado que los temas medioambientales estaban como principal para este año. Eso quiere decir que el contexto es muy importante. No podemos arrancar con un proceso de gestión de riesgos antes de que hagamos una evaluación del contexto de mi organización. Excelente, amigo. Bueno, ya para aquí, para ir cerrando esta breve plática, ¿cuáles son los consejos que les podríamos dar tanto a las organizaciones como a las personas? Porque en realidad, si lo vemos, esto no es una cuestión de que se aplique únicamente a la empresa, digo, como ya lo hemos dicho, en la vida diariamente gestionamos riesgos, de hecho estamos haciendo gestión de riesgos sin darnos cuenta, pero si ya lo queremos hacer de una manera, ahora sí como más con una técnica o algo, ¿cuáles podrían ser los tips que les podríamos dar a nuestros viewers para llegar a hacer una buena gestión de riesgos dentro de su organización, digamos así? Bueno, yo empiezo por lo más importante que es la tarea que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Concientización, capacitación, pero no solamente a los que van a hacer actividades de gestores de riesgo dentro de las organizaciones. ¿Por qué lo tengo que decir bajo un ejemplo? Para que me lo entiendan un poco más. En la reunión de los presidentes más importantes del mundo que se hizo hace unos años en Europa, una secretaria que era la que compilaba la información que enviaban cada uno de los gobiernos cuando las aeronaves iban a entrar a territorio europeo, tiempo en aire y la hora de aterrizaje, conexión con la torre de cada aeropuerto, la información de la tripulación, datos hasta inclusive médicos de toda la tripulación, del presidente, de la salud de cada una de las personas que hacían parte de esta tripulación, fue expuesto por una persona que sin quererlo dio clic en forma errónea en un programa que se llama Microsoft Outlook. Vuelvo y repito, sin quererlo. Todos sabemos que el Outlook tiene una circunstancia que es que cuando usted coloca una tecla, ejemplo, la letra A, le va a sacar la mayoría de correos que empiezan por la letra A. Ella, en el momento que recibió la información de todas las tripulaciones, de todos los presidentes más importantes del mundo, compiló la información y cuando fue a enviarla, lastimosamente puso una letra inadecuada y le envió la información a una periodista. Imagínense donde eso se hubiera ido a una persona que hubiera aprovechado la información para temas que en estos momentos fueran materias, inclusive de hablar en estos momentos también. Entonces, concientización de que los riesgos ya no son tradicionales, ya no es esperar al delincuente que le va a llegar con un arma, aunque puede llegarle, pero entendamos que los riesgos cada día están a la vanguardia, se actualizan. Y si no tenemos procesos de capacitación dentro de la organización, no vamos a entender realmente cuáles pueden ser causas de riesgo y no vamos a entender realmente qué es una incertidumbre. Yo le voy a dejar 10 tips muy importantes en materia de manifestaciones que hay de incertidumbre y riesgo. ¿Por qué ocurren y por qué se materializan riesgos? Primero, porque hay una inexistencia en las personas y en las organizaciones frente a temas de datos históricos relacionados con temas de riesgo. O sea, no estudiamos las cosas tradicionales que han venido ocurriendo y por eso vuelven y nos pasan a nosotros. Aparte de eso, los riesgos migran entre un país y el otro, pasan de una región también a la otra. Entonces, lastimosamente ocurren y vuelven otra vez y nos pasan. La segunda, hay unos sesgos en materia del cálculo que se debe hacer con datos o con eventos posibles. Normalmente en los ejercicios se hacen frente a temas de probabilidad de impacto, inclusive el Foro Económico Mundial en su informe cita ese informe
yo sé que acá por intermedio de nuestros amigos de 3PP todos estos documentos se les va a compartir para que lo que hemos citado lo puedan ver también en este chat y ahorita respondemos unas preguntas de los que están ya haciendo en el chat, pero algo importante es eso. No entendemos qué es el concepto de probabilidad o qué es el concepto de impacto. Por supuesto, para nadie en estos momentos había la probabilidad de que ocurriera una situación como la que estamos viviendo en el COVID. Algunos dirán que no, pero siempre estuvo al margen de que el impacto de una pandemia iba a causar algo muy grande. Pero cuando lo llevamos a esa matriz, lastimosamente, como vemos el impacto muy alto y la probabilidad muy lejana, entonces eso no nos da la importancia para colocarlo dentro de una matriz. Entonces hay sesgos de tipo subjetivo que pueden hacer que se pierdan. Hasta inclusive, pongámoslo en otro contexto, que es cuando los departamentos utilizan matrices copiadas de un tercero o de alguien que las dejó y que normalmente año tras año se utiliza la misma matriz, se utiliza el mismo estudio de seguridad y de forma, diría yo, irresponsable, no actualizada, utilizamos documentos de este tipo. El tercero tiene que ver con todos los días hay cambios en la economía y debemos entender que aunque no somos los CEOs de las organizaciones ni los gerentes de las mismas, debemos saber de economía. Es que mi actividad directamente de gestión de riesgos hace énfasis en que puede hacer que una organización pierda el objetivo de la misma. Tiene que ver con temas económicos. Los cambios también en temas políticos en cada uno de los países de forma directa o indirecta también pueden traer circunstancias de riesgo e incertidumbre y afectarán el entorno de ese proceso de gestión de riesgos, lo cual llama la atención a que también debemos ser personas actualizadas en todo momento, viendo noticias, pero no por supuesto fake news, sino que debemos tener una fuente confiable y debemos comunicarnos y debemos tener bases de datos confiables y debemos pertenecer a organizaciones confiables. Hay muchas en el mundo, por eso podemos citarlas, el trabajo que hace cada una de ellas. Colatka es una de ellas, una organización gremial que precisamente busca eso también, trabajar en pos de todos los líderes de gestión de riesgos y seguridad para que reciban información confiable. Lastimosamente, los sistemas y los procesos se vuelven obsoletos. Y como la gestión de riesgos hace parte normalmente a veces de los procesos de seguridad, la seguridad se ve como un gasto y no como una inversión y no se aprovecha y se direcciona hacia la actualización de estos procesos obsoletos que hayan en X lugar. Debemos tener muy presente lo que tiene que ver con catástrofes naturales o comportamientos del clima. Voy a decirlo en este ejemplo, el Foro Económico Mundial lo citó y dijo que los cambios climáticos iban a influenciar en las cadenas de suministro a nivel mundial. Y mire lo de que en el contexto nada más de una operación donde se transporta, ejemplo, desde Colombia, donde se transporta mucho banano o verduras o aguacate o muchos productos que se van sin madurar en el container para llegar hasta lugares de destino. Imagínense qué puede pasar con todo un barco que lleva 20, 30 containers llenos de este tipo de producto y que los cambios climáticos en el tránsito hagan que el producto se madure y llegue a destino y el producto ya no sea recibido por el cliente y se haga el efecto contrario, que es la imposición de una multa, la devolución del producto y todo lo demás. Imagínense el alcance de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, esto trae consigo que tenemos que ser personas informadas, que tenemos que trabajar entendiendo la incertidumbre que puede ocurrir, pero no tampoco siendo enemigos de las situaciones normales que deben hacerse. Pero también invito a algo muy importante, a que debemos tener cobertura. Y ahí creo, Ramiro, que me iría al punto final del proceso de gestión de riesgos para hacer énfasis en el tratamiento del riesgo. También hay una forma de tratar el riesgo que es aceptarlo. Yo también lo puedo aceptar, tratando de explotar una oportunidad. También yo puedo transferirlo. ¿Y cómo lo transfiero? Yo lo transfiero cuando tengo un aliado estratégico que es una aseguradora y que de la misma manera lo comparto con él ese riesgo para que entre los dos trabajemos en conjunto para llegar a ese final término que es la consecución del objetivo de la operación del trabajo que estamos haciendo. Entonces, por eso quería hacer énfasis con la final, pero esos son algunos tips que desde ya yo creo que son importantes hablarlos. Excelente, entonces podríamos ir resumiendo que el trabajo en equipo
es súper importantísimo en la cuestión de la gestión de riesgos, ¿no? Claro. Tú también ya lo comentaste, la comunicación es esencial para llevar a cabo una buena gestión de riesgos. La otra es, como tú bien lo dijiste, entender el contexto, ¿no? Yo creo que, como tú bien ya lo expresaste, no podemos, si tenemos una organización que tiene 2 instalaciones, no podemos agarrar la misma matriz y sobre eso analizar los riesgos de las dos, No, nada. porque el contexto se los cambia completamente todo, ¿no? La otra es no hacerlo por cumplir un requisito, ¿sí? Porque esa es una de las cuestiones que, como tú bien lo dijiste, a veces hacen la matriz porque se le está pidiendo un ISO, o porque se le está pidiendo un CITIPAD, o porque se le está pidiendo un OEA, pero no por sacar los verdaderos beneficios de la gestión de riesgos, que una, pues bueno, sería prevenir las amenazas, y la otra, pues también sería aprovechar las oportunidades, ¿no? Que al final del día también es lo que hablabas, lo del riesgo negativo y lo del riesgo positivo. Y nuevamente, pues incluir a todo lo que son las partes interesadas, ¿no? De los que participan directamente o indirectamente en el análisis. Y nuevamente aquí, volviendo otra vez a la parte de trabajo en equipo, a la lluvia de ideas, a otras cuestiones, para que todos aporten, una para la identificación y la otra también para la prevención, o en todo caso para llevar a cabo los planes de acciones correctivas si es que se llegara a materializar el riesgo, ¿no? Entonces, no sé si tenemos preguntas por ahí, Cliff. ¿Alguna? Mira que hay algo importante que me escribieron por acá en las redes de Colatka que tenían que ver con el monitoreo constante, ¿no? Ese monitoreo constante que debe ser no local, o sea, el monitoreo debe ser a un alcance en el cual mi operación llegue y hasta 3 o 5 veces más en el contexto de verlo como anillos alrededor de la misma. Hay un video muy bueno que publica Google frente al tema de cuál es el alcance de las operaciones de Google y va mostrando una mujer que está sentada y se sale de sus ojos y llega hasta inclusive hasta el universo completo. ¿Hasta dónde gestionamos riesgos? O sea, ¿cuál es el límite que le ponemos a la actividad que cada uno realiza? En estos momentos, y no me lo inventé yo, lo dijo también el Foro Económico Mundial, los riesgos son de naturaleza compleja y multivectorial. En eso, algo que me dijiste el día de ayer cuando estábamos preparando este espacio, mencionabas tú lo del escenario VUCA. Estamos en un momento en el cual el mundo, traducción al español VICA, estamos en un mundo volátil, lleno de incertidumbres, complejo, ambiguo, donde en estos momentos los celulares y los equipos de tecnología se desactualizan a diario. Cada día nos sorprenden con más equipos tecnológicos. Cada día nuestra información está más abierta a las bases de datos de diferentes tecnologías. Todos los días nuestros equipos nos sorprenden con que ni siquiera hemos dicho en algún lugar algo y la tecnología nos está ofreciendo zapatos, bolsos, camisetas y en algún lugar lo dijimos y el machine learning, la inteligencia artificial y las tecnologías nos sorprenden cada día más. Algo tan sencillo como eso, pero que todavía el ser humano no lo entiende, y lo voy a decir con una cifra que citó una organización donde dijo que más del 60% de los adultos, y me incluyo yo, navegamos torpemente en Internet. Eso quiere decir que le damos clic a cuanta cosa recibimos, vemos lo que no debemos ver, creemos que no nos están viendo y ahí viene una cantidad de temas de tecnología de la cual yo sé que va a haber espacio para otra conversación de este tipo. Pero interesante también esto de hablar de riesgos y verlo en un contexto multivectorial, o sea, en naturaleza multivectorial, en el cual el riesgo puede nacer en donde usted menos lo imagine. Por eso también es el llamado a atención el día de hoy, ¿no? Así es, como tú bien lo dices, los riesgos de ciberseguridad casi que es un capítulo aparte que nos daría para una charla completa adicional, ¿no? Total, sí, eso sí es cierto. Oye, y también fíjate que a mí me ha tocado, cuando he trabajado con algunas organizaciones que les pregunto, ¿cada cuándo deberíamos de revisar la matriz de riesgos? Y me responden, porque así lo ven en un documento, ¿no? Que dice por ahí, por lo menos una vez al año. Entonces yo les digo, no, ya desde ahí estamos mal, porque entonces lo estamos haciendo únicamente por cumplir un requisito, porque en realidad desde, como tú lo comentaste, uno de los principios de la gestión de riesgos es que debe ser dinámico, ¿no? Sí. Y como tú bien lo comentaste también en estos escenarios, pues, prácticamente están cambiando
constantemente. Entonces, si estamos hablando de un año, ¿cuántas cosas, como bien lo has dicho, pueden cambiar en un año, ¿no? Entonces, esto debe ser una cuestión dinámica y prácticamente si hablamos de una matriz de riesgos, porque es un documento vivo, un documento que nunca se deja de trabajar. Sí, ¿Tú qué piensas de esto, amigo? así es, totalmente. Esto no tiene plazo, ¿no? Usted puede poner unos mínimos y puede incluirlos inclusive dentro de sus procedimientos, eh, pero a veces todo se nos va quedando como en documentos y lastimosamente nos volvemos no sé cómo decirlo para no tampoco ser tan agresivo, como que cumplir lleno de documentos, de papeles, de procedimientos y eso no va a Debemos la decir realidad. que entramos en zona de confort, ¿no? Decimos, ya la construimos y entramos en zona de confort, ¿no? Total, Para no sí, ser tan agresivo. sí, sí, exactamente, como que también nos vamos quedando en esa zona de confort en el cual lastimosamente las tendencias cambian a cada segundo, se amplifican este tipo de riesgos bajo circunstancias que pasan a diario y en los cuales este tipo de riesgos tienen algo también en particular, que es que la falta de formación y concientización de la alta gerencia y de los equipos de trabajo vuelve otra vez y trae consigo que haya una problemática y que se materialicen las circunstancias porque no hubo presupuesto y luego vamos a invertir el presupuesto cuando se materializan los riesgos, ¿no? Entonces ahí viene también una tarea que es precisamente esa, ¿no? No esperar a que se nos materialicen, no dirigir los esfuerzos solamente al contexto de lo que pueda generar un riesgo a largo plazo, porque creemos que es el momento ya después de que, ay no, ahora sí vamos a invertir, vamos a hacer la empresa más, pero ¿y qué pasó con los clientes? Ya los clientes empiezan a ir, ya la disrupción ya ocurrió, el tema de un riesgo reputacional que se materializa, imagínese el caso de a dónde puede llegar la empresa, cómo se cae, recuperarla desde ahí es muy difícil. Realmente los procesos de gestión de riesgo nos enseñan eso. Subir es muy difícil. Bajar, eso solamente es que nos hagan un saludo y vamos hacia el piso y ahí sí realmente que vamos a preguntar el proceso de gestión de riesgo, que para qué se había hecho o para qué se había invertido, ¿no? Y ahí llamo la atención a eso, a tener cuidado en las inversiones económicas frente al tema de plataformas tecnológicas, creyendo que las plataformas van a dar soluciones, siendo que las plataformas son necesarias, pero hay un triángulo importante en el cual la plataforma tecnológica hace una parte muy importante, las personas también hacen otro y los procesos o procedimientos hacen otro, o sea que ahí sale el triángulo perfecto para que puedan trabajar. No podemos desbalancearnos e irnos a más sistemas, sacar las personas y luego no tener procedimientos. Esto debe ser una balanza entre esos tres pilares importantes para que también la gestión de riesgos salga avante, ¿no? Así es, entonces, las personas o la capacitación de quienes participan en todas estas cuestiones. Y bueno, ya también aquí ahorita nada más para también diferenciar, porque, ¿cuál es la diferencia entre la norma ISO 31000 y la 31010? Ok, 31010 es una guía que nos ayuda al proceso de implementación, donde tenemos toda la información del vocabulario inclusive y de lo que podemos nosotros también basarnos para entender realmente la norma. Es importante que también nosotros tengamos claro que la norma ISO 31000 nos habla de todas las directrices para la administración del riesgo, ¿cierto? Eso es lo principal. Y ya cuando nos vamos nosotros a conocer la norma ISO 31010, vamos a hablar de las técnicas de evaluación del riesgo y donde vamos a poder entender también una ayuda muy importante y vamos a basarnos en 31 técnicas para hacer la evaluación del riesgo. ¿Qué pasa con esto? Yo invito, y aquí la podemos compartir, el nombre de cada una de ellas y para que la gente también las conozca, pero es muy importante, se van a sorprender las personas que gestionan riesgos y que tradicionalmente han estado utilizando técnicas diferentes a las que van a encontrar en esta norma para evaluar los riesgos
y que ya no están, ya quedaron desactualizadas frente al contexto porque se citan solo 31 técnicas de evaluación del riesgo en estos momentos. Ahí tenemos esa ayuda importante, en la 31010. Y incluso todavía dentro de esas 31 técnicas hay unas que son más completas que otras, ¿cierto? Por supuesto, hay algunas que van a ser un poco más críticas, un poco de procedimientos, pero todo eso depende también de la organización. No es lo mismo evaluar riesgos en un transbordador espacial, en la NASA, en un equipo que va a salir, estamos hablando ahí mismo también nuevamente de contexto. El contexto de la gestión de riesgos me recomendará en particular hacia dónde debo dirigir o qué clase de norma también debo utilizar yo, cómo debo basarme, en qué técnica debería, por supuesto, yo tener como base. ¿Para qué? Para poder hacer un proceso realmente de evaluación de riesgos, pero entendiendo lo mismo que dijimos al inicio, Ramiro. Organizaciones de todo tipo y todo tamaño, y sumemos a las personas, porque por supuesto la norma es para organizaciones, pero aquí donde se hace énfasis, todos de todo tipo y todo tamaño se enfrentan a una variedad de riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos previstos. Entonces, eso es muy importante también citarlo desde ahora, y que sea un propósito también de beneficio para la conversación que estamos teniendo en estos momentos, que en el proceso de evaluación de riesgos y para hacer el proceso de tratamiento del mismo, podamos nosotros entender y basarnos realmente en una técnica que nos ayude acorde a el proceso realmente que mi organización tiene. En esta norma van a encontrar qué técnicas son aplicables y cuáles no son tan aplicables en el concepto de que yo quiera hacer un análisis de riesgo de la consecuencia, de la probabilidad o del nivel de riesgo o de la valoración del riesgo también. Entonces hay normas, hay técnicas de este tipo que le permitirán que sea una herramienta en el cual van a ver, por ejemplo, que es muy viable, muy amplia realmente para ser utilizada, muy aplicable o no aplicable definitivamente en el contexto de que yo quiera investigar. Ejemplo, yo quiero hacer un análisis Markov, o que yo pueda hacer una matriz de consecuencia-probabilidad, o que yo quiera hacer una lluvia de ideas, o algunas en particular de todas esas 31 que se citan acá. Excelente. Entonces, bueno, ya el día de hoy hemos cumplido el plazo de la hora que tenemos aquí para las charlas. ¿Con qué te gustaría concluir, amigo? No, la invitación en particular en estos momentos es a que cada uno de ustedes realmente motive a que los procesos de gestión de riesgos no son un gasto. No lo miren como un gasto, quiten desde cualquier contexto de conversación. Traten de concientizar a los directivos de sus organizaciones para que lo vean como una inversión. Pero si realmente quieren que se vea como una inversión, necesitan ustedes poner la primera piedra. Y esa primera piedra es demostrando el conocimiento. Yo lo digo así porque en una investigación que estamos realizando en estos momentos con la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, con la maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral, en alianza con Colatka para investigar sobre temas de decisiones bajo incertidumbre, es muy importante tener en cuenta que de un proceso de gestión de riesgos no solo salen cosas malas, salen cosas muy buenas, salen aspectos que le van a permitir a su organización realmente prepararse para miles de cosas. No solamente lo miren en contexto de riesgos, mírenlo en continuidad de negocio. Miren que la gestión de riesgos es la base de cualquier sistema integral de gestión. Mírelo como ese mejor amigo de su organización que realmente le permitirá a usted trabajar con alianzas estratégicas, creando comités de gestión de riesgos en el cual todos los actores de su organización, todas las partes interesadas van a poder ser fundamentales para evitar que se materialicen los riesgos y que haya una continuidad de la organización. Más en estos momentos donde hay un ejemplo que estamos viviendo por el tema de la crisis, y que yo creo que el llamado de atención es a que trabajemos en equipo. Hace un día lo decía el director del área de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos, Belisario Contreras. Lo primero que dijo cuando inició el tema de ciberseguridad es: señores,
todos debemos trabajar en conjunto en estos momentos. Aquí no hay excusa de nada. Por eso me siento muy orgulloso, ¿verdad, Ramiro?, de estar haciendo parte de este espacio. Felicitar a 3PP por esto, por abrir la oportunidad para que la gente también conozca de diferentes temas, se acerque a esto y donde sea el escenario, donde sea necesario realizarlo, creo que, bueno, cuentan con todos los más de 4.000 profesionales vinculados en toda Latinoamérica desde Colatka, cada uno de nuestros líderes, consultores en cada uno de los capítulos, a disposición de todo esto para poder aportar. Y pues la invitación es esa también, a que las personas que quieran conocer Colatka visiten en la página web, con nuestros amigos de México. Ellos son líderes del capítulo en México, organizaciones reconocidas como 3PP hacen parte de este trabajo y por eso están siempre vinculadas en todo lo que hay que hacer. Eso es lo que es mi invitación para el cierre, Ramiro. Excelente, bueno, pues de nuestra parte a todos nuestros viewers también nos gustaría invitarlos a, si quieren seguir fortaleciendo sus competencias en toda esta cuestión de lo que es la gestión de riesgos. Nosotros vamos a lanzar un curso virtual el próximo 16 y 17 de abril, el cual tendrá una duración de 8 horas, serán dos sesiones de 4 horas cada uno, donde veremos más a detalle todos estos temas de los que hemos platicado, entender un poquito más todo lo que son las técnicas, todo lo que es la norma ISO 31000, cómo se lleva a cabo la gestión de riesgos, cómo se puede poner en contexto la organización. Y también esta es la primera charla que estamos sacando al aire, como bien lo comentas, vamos a estar ya haciendo esto de manera periódica. Finalmente ahorita creo que a todos esta situación del COVID nos está llevando a reinventarnos, pero finalmente queremos que esto no se quede aquí nada más por esto, sino que esto comience a tener una continuidad donde podamos compartir información de valor para las personas, porque algo de lo que tenemos muy claro nosotros dentro de nuestra organización es que información que no se comparte no sirve, y creo que hoy en día los medios nos dan la oportunidad de poder compartir esta información. Ahora sí que de manera global, nosotros estamos aquí en México, tú estás en Bogotá, y finalmente hoy sí la tecnología nos está acercando, aun cuando en otros contextos se está también alejando a las personas. Creo que podemos tomarlo desde la cuestión positiva y acercarnos. Como bien lo comentas también, quien guste puede visitar nuestra página, que es www.3ppglobal.com. Y también, ¿cuál es la página de Colatka, amigo? www.colatka.com. Si quieres escríbelas en el chat para que las personas la puedan ver ahí en vivo también. Y ahí queda como fácil también para ellos. No, esa es la idea. Gracias a ustedes también por ser parte de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esa es la idea. Felicitarlos nuevamente. Gracias, Ramiro. Y por aquí nos seguimos viendo a todos nuestros viewers los martes y los jueves a la misma hora. Por ahí también Colatka va a empezar a sacar unas charlas, entonces va a ser miércoles y viernes, ¿no, amigo? Sí, nosotros seguimos. Justo uno de nuestros líderes en Colatka, este fin de semana estamos terminando un seminario virtual con nuestro líder Carlos Rojas, todo lo que tenga que ver también con varios temas de seguridad, seguridad integral. Nosotros venimos desde hace ya 15 días haciendo unas sesiones que se llaman diálogos. Los diálogos es la materialización del espacio Diálogos de Saberes en Seguridad, que ya llegamos al número 40. Estos se hicieron presenciales. Entonces, cuando ya llegamos al 40, pues llega la situación del COVID, y para poder seguir cumpliendo el objetivo de este Diálogos de Saberes en Seguridad, que es un evento gratuito y precisamente lo que busca es aportar, nos tocó irnos al mundo virtual. Entonces lo estamos haciendo también de manera virtual, en las redes lo van a poder ver. Tenemos una señal streaming Colatka, donde también allí hay una señal de radio para que las personas que quieran escucharla la pueden escuchar también. Ya hemos realizado 3 webinares en materia de seguridad digital, riesgos digitales en niños, niñas y adolescentes, seguridad digital y ciberseguridad en el teletrabajo. Y hace una semana hicimos un diálogo con 30 representantes de varios países en el mundo, hablando de la actualización, donde ustedes también nos acompañaron desde México, contándonos las medidas que se han tomado en el tema del COVID.
y haciendo unas recomendaciones de seguridad, porque en estos momentos, como lo dices, definitivamente hay que trabajar en equipo y apoyarnos para salir adelante de esta crisis y esto es lo que debe salir de acá, apoyo, trabajo en conjunto. Entonces, están todos esos eventos también a su disposición, siguen diferentes eventos, ustedes van a estar martes y jueves, nosotros la semana entrante vamos a estar miércoles y viernes a las 5 de la tarde con dos eventos, uno de tecnología en temas de inteligencia artificial y otro en temas de seguridad en cadena de suministro y resiliencia frente al tema de crisis en este tipo. Entonces también están invitados a esto porque somos el mismo equipo y pues la idea es que trabajemos en conjunto en pos de la gestión de riesgos y la seguridad en todo el mundo. Entonces, no, a sus órdenes, a su disposición. Solo cierro con una cosa. Eh, Nuestra cumbre Colatka sigue en pie. En el mes de mayo le vamos a cumplir a toda nuestra audiencia, más de 300 personas que iban a asistir a Cartagena, vamos a hacerla de forma virtual. O sea, vamos a utilizar estos medios y vamos a tener presentaciones. No va a ser el formato de 3 días porque no hay la oportunidad para hacerlo. De pronto va a ser muy parecido a este escenario. 3 horas al día, 2 horas al día, pero vamos a estar. La cumbre sigue en pie y más porque hay que hablar de nuevos riesgos y amenazas. Hay que hablarlo. Esto que nos está pasando es un nuevo riesgo y todo lo que viene después del COVID son más riesgos, más amenazas. Entonces hay que seguir hablándolo. Entonces ya desde ya invitados, se va a hacer el evento de manera virtual, la cumbre, la versión online, de manera digital. Y por el momento la fecha propuesta es el mes de septiembre, donde sí nos vamos a encontrar en Cartagena, en vivo y en directo, ojalá con el favor de Dios, para reencontrarnos allá y darnos un abrazo y seguir adelante en el propósito. Si esto mejora y por supuesto se permite que la crisis nos permita reunirnos, si no, en la fecha que sea necesario y que Dios disponga. Pero bueno, la idea es, estamos para trabajar. Gracias, de verdad, una gran oportunidad para seguir dejando huella estar acá y es un gusto desde Colatka con todos los líderes consultores en toda Latinoamérica, incluyendo a ustedes desde México, realmente que estemos acá reunidos para hablar de gestión de riesgos. Sí, gracias. Pues bueno, de nuestra parte, amigo, no nos queda más que agradecerte por haber tomado el tiempo para tomar esta charla, para conectarte con nosotros, para compartir tu experiencia, para compartirnos también todo eso que has mencionado dentro de esta charla. Y nuevamente no nos queda más que invitar a nuestros viewers para que sigan con nosotros, para que esto se vuelva una comunidad más grande. De hecho, Polaca ya es una comunidad bastante grande en Latinoamérica. Entonces, ir sumando toda esta comunidad que también tenemos de acá desde México, ¿no? Claro, total, esa es la idea. Esa es la idea, estimado. Yo quiero, no sé si ya vas a terminar, yo quiero dejarles al final, quiero dejarles si hay la oportunidad de colocar el video de la cumbre, que es de 1 minuto, para que las personas que no lo conozcan lo puedan ver, si me lo permites. Sí, claro. Pero te dejo que Adelante. cierres y ya al cierre pues pongo el video, ¿vale? De hecho, no sé, ¿hay preguntas ahí? No, solo están saludando, pues saludos a todos los que se conectaron. Entonces, saludos a todos nuestros viewers que se han conectado, por ahí tenemos varios conocidos. Si tienen preguntas, con gusto las pueden hacer. Si ya no estamos dentro de la conexión y se quedan las preguntas ahí, nos ponemos en contacto con ustedes. Si quieren también seguir en contacto con nosotros, pues con mucho gusto también pueden mandarnos mensajes por inbox a través de nuestra fanpage, tanto de la de Colaca como de la de 3PP. Como ya lo hemos comentado, somos aliados comerciales y 3PP es parte de la comunidad latinoamericana de consultores y gestores de riesgos. Entonces, creo que si no tenemos más, adelante, amigo, con el video lo ponemos. Antes de que cierre, otra cosa, perdón que se me olvidaba. A las mujeres que nos siguen en esta transmisión, mujeres de la seguridad, gracias por hacer parte también de este equipo. Gracias, no hay limitante en este trabajo que estamos haciendo. Ustedes son fundamentales. En Colatka hemos sido veedores también de la inclusión de las mujeres en el mundo de la seguridad y de apoyarlas en los diferentes paneles que hace Colatka con todos en Latinoamérica y en los congresos y eventos siempre hay mujeres. Hay mujeres muy buenas en temas de seguridad que saben, que tienen gran experiencia, están invitadas y yo sé que también desde estos eventos de charlas con 3PP, sé que van a haber mujeres acá. Entonces, quería también decirlo para que ellas también se sientan invitadas a este espacio y bueno, por supuesto que hagan parte de ello. Entonces, un gusto, todo un placer y procedo entonces a compartir la otra pantalla acá.
Gracias.